Es día lunes, amigos de Televicentro. Aquí iniciamos la jornada en la última semana del mes de febrero. Eli, querida, buen día. Robert y Anita, amigos televidentes, muy buenos días. Qué gusto poder compartir con ustedes en este día lunes, en esta primera emisión del Comercio TV, que tiene todas las noticias del ámbito nacional y también internacional. Hace frío a esta hora. Frío, lluvias intensas a lo largo de la madrugada y durante el fin de semana, avenidas anegadas, calles mojadas. Por lo tanto, trate usted de ir a la velocidad moderada, salga con tiempo y póngale toda la buena energía para que esta semana final, porque ya viene un feriado de por medio, sea realmente positiva. Así es, le deseamos que tenga una muy buena semana llena de energía. Entonces, bueno, empezamos. Iniciemos. Les contamos que 2 personas resultaron heridas cuando un camión se rodó en una calle del Cerro del Carmen en Guayaquil. El conductor estaba repartiendo mercadería cuando ocurrió el accidente de tránsito. El furgón aparece en el video arrastrando un automóvil y atropellando a 2 peatones en la bajada del Cerro del Carmen cerca de la Plaza Colón. Así lo captó una cámara de una vivienda del sector. En las imágenes se observa un motociclista que se salva de la muerte. Las 2 personas heridas fueron trasladadas inmediatamente a un hospital y así quedó el automotor y el otro carro con la parte posterior afectada y un poste con unas rejas que evitaron que el vehículo de carga continúe rodando y arrastrando todo lo que encontrara a su paso. Estaban lo que es en la vereda, ellas estaban totalmente como peatones, no estaban en ningún vehículo. El camión estaba en lo que era en la punta del cerro y los que se encontraban dentro del camión, ellos estaban repartiendo la mercadería arriba. Agentes de la Autoridad de Tránsito Municipal llegaron al lugar para realizar el respectivo procedimiento y trasladar los 2 carros hasta el centro de retención vehicular. Aquí conocieron la versión del chofer que dejó el pequeño camión estacionado. El conductor del camión deduce de que el vehículo estaba totalmente parqueado. Asimismo se va a trasladar a la fiscalía para que se interrogue con el fiscal y el fiscal determine las acciones. Habitantes de este barrio del centro de la ciudad piden más precaución a los conductores, porque a pocos metros se encuentra una escuela y no es el primer siniestro de esa naturaleza registrado en este sitio, informó Charlie Pisa. Vamos a contarles que un motociclista de 30 años de edad falleció en el kilómetro 23 de la vía Guayaquil-Salinas. Se presume hubo un exceso de velocidad, lo cual provocó una pérdida de control de este vehículo liviano. Veamos. Para sus amistades resultó en un momento complicado acercarse hasta ese lugar y reconocer que el cuerpo correspondía a Jimmy Naveda, de 30 años. Como pueden apreciar, la moto a un costado está completamente desintegrada. De acuerdo con las versiones, el ciudadano venía desde Salinas, rumbo a la ciudad de Guayaquil donde habita. Por alguna extraña circunstancia terminó perdiendo el control de la moto. Ya los peritos determinarán si efectivamente fue la pérdida de pista o qué vehículo de pronto se cruzó y perdió la estabilidad. Alertados por un mensaje de texto a través de una red social, sus amigos acudieron hasta el kilómetro 23 donde permanecía su cadáver. En moto era muy precavido, pero así es, pero uno no sabe cuándo le toca. De acuerdo con las primeras hipótesis, el percance respondería a una pérdida de carril por un aparente exceso de velocidad. Existe la presunción por el desplazamiento de unos 50 metros aproximadamente posterior de la pérdida de carril de la motocicleta. Según lo narrado por parte de los agentes, el uso de un casco adecuado pudo haberle salvado la vida. El señor venía con un casco, pero ese no es el homologado. Producto de eso y el impacto hizo que de pronto perdiera la vida. Jimmy partió de este mundo dejando a 2 hijos menores de edad, informó José Morales. Y 2 buses interprovinciales de las cooperativas Lagos y Andinas se estrellaron entre sí sobre la avenida Panamericana Norte a la altura de la parroquia de Guayabamba, norte de la capital. Tras el impacto, los pesados automotores se volcaron bloqueando esta importante arteria vial en el sentido norte-sur. Al lugar llegaron miembros del cuerpo de bomberos, quienes auxiliaron a los pasajeros. 2 personas fueron trasladadas a una casa de salud, sin embargo, uno falleció en el trayecto. Agentes del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito SIAT realizaron los peritajes para determinar cuáles fueron las causas de este siniestro. Tiempo de contarles que 3 personas fallecidas y más de 9 heridos es el saldo de seguridad e imprudencia habrían propiciado estos lamentables sucesos. Le contamos. La sangre volvió a teñir las vías de la provincia Sáchila
En menos de 24 horas, 3 personas murieron y al menos 9 resultaron heridas, producto de accidentes de tránsito. Siempre tienen que manejar su defensiva cada conductor. A veces tenemos por la irresponsabilidad de los conductores del accidente que cometen. En el kilómetro 14 de la vía Santo Domingo-Quevedo, 2 automóviles chocaron frontalmente. Producto de esto, una mujer murió y 9 personas más, entre ellas menores de edad, resultaron heridos. Se salió y le impactó al otro auto. Fue un impacto, pero... ¿Los dos venían a mucha velocidad? No, él venía normal, porque yo venía atrás de él. ¿Dónde viene la señora fallecida? Sí, venía normal él. Quienes estuvieron en el lugar mostraban su inconformidad, porque tras alrededor de 1 hora del suceso, los heridos no eran evacuados hacia casas de salud. Desgraciadamente, vean las ambulancias, aquí faltan ambulancias, que todavía hay personas que necesitan auxilio, pero desgraciadamente no hay. Llamamos y no apareció la ayuda. O sea, vinieron como media hora después del accidente. Mientras esto ocurría, se presentó otro accidente, cuando aparentemente por dar la vuelta, este vehículo habría chocado una motocicleta en la que iban un adulto y un niño, los que recibieron atención médica inmediata. Posteriormente, en jurisdicción de la parroquia San Jacinto del Búa, 2 motocicletas colisionaron de frente, causando la muerte de sus ocupantes. Edison Palacios, de 35, y Horacio Hernández, de 25 años, son las víctimas. Aunque resulta repetitivo, se continúa pidiendo precaución al momento de recorrer las vías para evitar más muerte y dolor. Desde Santo Domingo de los Áchilas, informó Gisela Moreira Lor. Un vehículo de transporte pesado se impactó con un local comercial en el sector de la Primavera, en el norte de Quito. Afortunadamente, no hubo heridos ni víctimas mortales que lamentar. Las calles Díaz de la Madrid, Padre Damián y la Arnoldo Jansen fueron cerradas debido a un accidente de tránsito. Es que un tráiler chocó contra un inmueble que aparentemente funcionaba como un local comercial. A mí me llamaron, estuve en la casa, dice no, su local ya entró un tráiler. Por eso yo vine a ver. ¿Qué daños están? Todito, ahí está todito, la tele, la refe, todo. Cuando mueve el tráiler ya cae la losa. Es que yo vivo de eso, yo soy viuda, no tengo marido. Se escuchó un fuerte estruendo y el carro estuvo aquí y ahí se bajó haciendo de retro y cuando fue a parar en la casa de allá. Lo único que digo es que esto no se quede así, que se puede hacer justicia y la persona que hizo eso que tenga un poquito de cuidado y que sea responsable al momento de manejar tremendo carro. La imagen que se reflejó del siniestro era impactante y fueron los organismos de emergencia que reportaron el incidente desde las redes sociales. Un tráiler que tiene 800 quintales de cal se arrima a la casa, por el peso rompe la estructura, está ingresado, vamos a proceder a apuntalar y a dar soporte estructural a la vivienda. Afortunadamente y a pesar del gran impacto, no hubo personas heridas ni víctimas mortales que lamentar. Con imágenes de Omar Flores, informó Andrea Orbe. Y una misa por la paz y el acopio de alimentos no perecibles para migrantes venezolanos residentes en el Ecuador se realizó este sábado en la iglesia La Dolorosa en el norte de Quito. A la ceremonia religiosa asistió el embajador René de Sola, designado por el presidente interino de Venezuela. A la ceremonia religiosa asistió René de Sola, embajador de Venezuela en Ecuador, nombrado por el presidente encargado Juan Guaidó. Esta fue una de sus primeras actividades en el cargo. Nosotros lo que queremos es ayudar a nuestro pueblo y fortalecer las relaciones con el Ecuador. Además mencionó que aún no trabaja en las oficinas de la embajada. Todavía no tenemos sitio. Nosotros no queremos llevar este tema de una manera pacífica. Nosotros no necesitamos una oficina propiamente dicho para despacharnos. También estuvo presente el embajador de Estados Unidos en Ecuador, Top Chapman. No hay duda, estamos 100% apoyando el pueblo de Venezuela y el gobierno del presidente interino Juan Guaidó. En la misa que se realizó en la iglesia de La Dolorosa en el norte de Quito, los migrantes venezolanos residentes en el Ecuador clamaron por la paz y que la ayuda humanitaria ingrese sin restricciones. Irnos como ciudadanos, rezar todos juntos, orar y pedirle muchísima fe, cada uno desde sus creencias, a Dios que nos acompañe en este proceso. La iglesia también fue el punto de acopio de alimentos no perecibles,
donde se instalaron carpas para poder recolectar la ayuda y que pueda ser entregada a venezolanos que están en refugios de nuestro país. Esto va a ser distribuido entre los refugios, estamos apoyándonos con varias instituciones, varias organizaciones, tanto internacionales como organizaciones de venezolanos y de ecuatorianos que nos están apoyando. Se está realizando un taller en el Bicentenario a nivel de psicología para poder asentar a estos ciudadanos que están llegando y darles información sobre el país, leyes y por supuesto calmar sus sentimientos con respecto a esta diáspora que ellos han tenido que realizar. Con los recolectados se prevé iniciar un plan sostenido de entrega de ayuda a los migrantes más vulnerables. Una acción similar se realizó en otras ciudades. Informó Priscila Cadena. Es momento de hacer una pausa comercial, amigos televidentes, pero al retornar les contamos que familiares del militar desaparecido en la frontera habrían supuestamente encontrado el cuerpo en Tumaco. Mucha atención, un operativo en el Centro de Rehabilitación Social de Ibarra dejó como resultado objetos y armas decomisadas. Estas y otras informaciones les contaremos al retornar. Hacemos una breve pausa, 7:12 en la mañana, temperatura en la ciudad de Quito en los 8 grados centígrados. Continuamos con más información. El caso del militar desaparecido de uno de los destacamentos ubicados en el cordón fronterizo da un giro sorpresivo. Familiares del uniformado habrían supuestamente encontrado el cuerpo en el Departamento de Medicina Legal de Tumaco. Se espera la confirmación tras las pruebas de ADN formuladas a la madre. El 12 de mayo del 2018, desde el destacamento de Tobar Donoso, ubicado en la provincia del Carchi, se notificaba la desaparición de Wilson David Ilaquiche Gavilanes, cabo segundo del ejército, en esta zona de frontera. Familiares del militar han buscado siempre respuestas a las investigaciones que den un indicio de su ubicación. Este miércoles la madre y el tío llegaron hasta el municipio de Tumaco, en el departamento de Nariño, en donde no conocían sobre el caso, de acuerdo a lo que manifestaron los miembros de este ente investigativo. Dijeron que no conocían el caso, solo en fiscalía estaba el expediente de la denuncia que yo fui a poner. Y habiendo claros indicios que fue llevado a la fuerza mi sobrino de ahí, pues no hemos tenido ninguna respuesta lógica. Imaginámonos nosotros llegar a Tumaco y encontrar información sobre el caso de mi sobrino, porque acá en Ecuador nos dijeron que ya habían coordinado con la policía de Colombia, que tenían conocimiento Colombia el caso de mi sobrino. Después de identificar las posibles características como 2 tatuajes en uno de los cuerpos que se encuentran en medicina legal en Tumaco como NN, se presume se trataría de Wilson Ilaquiche. Por ello, desde el CTI se tomaron muestras de sangre a la madre para poder realizar las pruebas de ADN que certifiquen que sería o no del militar desaparecido en el destacamento de Tobar Donoso, quien estaría en la morgue desde hace 8 meses atrás. Pues con las características casi podría decir que ya le encontré a mi hijo. Estaba esperando que yo vaya porque nadie fue a verle. No, han pasado ya casi 10 meses. Mi hijo se encontraba abandonado ya en el vecino país. Este cuerpo aproximadamente está desde junio o julio del año pasado en Tumaco. Los mismos familiares después del viaje a Tumaco pasaron por Ipiales, poniendo en conocimiento al cónsul de Ecuador en Nariño, quien articuló todos los protocolos de alerta para que se acelere el proceso de la identificación y poder así, si se trataría del cuerpo, iniciar con la repatriación. Voy a poner en contacto y en comunicación a la embajada de Ecuador en Bogotá para que a su vez esta embajada articule y remita a la Cancillería y sigamos con los lineamientos jurídicos y el proceso de identificación del supuesto cadáver. Sí, el consulado siempre va a estar al frente, como yo les dije, tienen un pilar fundamental, un respaldo total, un respaldo humanitario, y vamos a cumplir la gestión y de ser el caso pues vamos a hacer los trámites protocolarios que se necesite. Con imágenes de José Cedeño, desde Ipiales, Nariño, informa Miriam Enríquez. Vamos a contarles, amigos, que descubren otra ambulancia en la que se pretendía infiltrar teléfonos celulares y licor, esta vez en la penitenciaría del Litoral. 2 funcionarios del Ministerio de Justicia fueron detenidos por el delito de ingreso de objetos prohibidos, cuya sanción es 3 años de prisión. Le contamos. Juez Luis Ángel. Ni 5 días del primer hallazgo y la madrugada de este viernes,
Otra emergencia penitenciaria. No era por motín alguno. Tenían más de 14 teléfonos celulares, auriculares, tenían botellas, tenían 2 litros de licores artesanal y todo esto pues también cables USB. El conductor trabaja para el Ministerio de Justicia conjuntamente con la persona que se encontraba. La ambulancia perteneciente al Ministerio de Justicia presta servicios ante eventuales descompensaciones de las personas privadas de la libertad, pero esta vez pretendieron descomponer el orden. Sería el ingreso de artículos prohibidos, previsto y sancionado el artículo 275, que tiene una pena hasta 3 años. El fin de semana, 14 policías y 6 civiles fueron aprehendidos por estar involucrados en el ingreso de un vehículo que pretendía hacerse pasar como una ambulancia, pero no llevaba a ningún enfermo. No hay una bitácora, por ejemplo, ¿sí? En la garita. Vamos a ir optimizando algunas partes del control que no tiene este momento la penitenciaría, inclusive cámaras para poder detectar la entrada y salida de vehículos. En el Comando Zonal 8 informaron más detalles, que la seguridad no está en vilo, todo lo contrario. Generalmente la ambulancia, una vez que culmina sus funciones, ingresa, pero ingresa únicamente con el conductor, tiene un parqueadero asignado ahí dentro de la penitenciaría donde permanece durante la noche. Historias penitenciarias que vuelven a poner en la palestra una profusa incertidumbre. ¿Quién manda en la penitenciaría del Litoral? Informó Jorge Escobar. Y un operativo ejecutado al interior del Centro de Rehabilitación Social de Ibarra dejó como resultado el decomiso de objetos cortopunzantes y artefactos tecnológicos. Además, con el fin de mantener la ciudad más segura, se han incrementado operativos diurnos y nocturnos en la Ciudad Blanca. La policía de Imbabura ingresó al Centro de Rehabilitación Social de Ibarra la noche de este jueves. Los privados de libertad fueron sacados a los patios del centro carcelario de varones, mientras los uniformados registraron celda por celda en búsqueda de objetos prohibidos para los reos. Es así que lograron decomisar armas blancas, objetos cortopunzantes, teléfonos móviles y demás objetos. Hay 2 datos muy importantes. El uno es del día miércoles 27 de febrero. Estamos firmando el Plan de Seguridad Ciudadano. Es un plan de seguridad integral que prácticamente se convierte en un modelo para el Ecuador. Vamos a enviar al Ministerio del Interior porque realmente eso significa la seguridad que estamos implementando en nuestra provincia. Con el objetivo de disminuir el índice delincuencial en la provincia, las autoridades explican que en el último mes se ha incrementado la presencia policial en las calles de los 6 cantones, mediante operativos diurnos y nocturnos. En lo que va solo del mes de febrero, hemos realizado 1.032 operativos. Detenidos hemos tenido 18, bandas desarticuladas 1, vehículos recuperados 3, motos recuperadas 5, armas de fuego incautadas en los diferentes operativos tenemos 9, 59 municiones, decomiso de GLP de 15 kilogramos tenemos 15, armas blancas 35, sacos de cianuro que se utiliza para el procesamiento del oro directamente, 10 sacos. Es así que los policías también llegaron la noche de este jueves hasta los centros nocturnos de tolerancia ubicados en el ingreso norte de Ibarra. Allí revisaron minuciosamente vehículos e instalaciones de los burdeles, al igual que la situación migratoria de las trabajadoras sexuales y si los clientes tenían boletas de captura vigentes. Con realización de Amparito Rosero, informó Javier Rosero. 7:23 en la mañana, 6:23 allá en Galápagos. Tiempo de contarles que representantes del gremio de trabajadores de Petroamazonas piden al gobierno analizar a profundidad el pedido de reducción de personal. Aseguran que la petrolera estatal es una de las más eficientes a nivel mundial y que reducir el número de trabajadores significaría perder competitividad. Veamos. Son los representantes del Sindicato de Trabajadores de Petroamazonas. Ellos piden al gobierno que se analice a profundidad la orden que se emitió de reducción de personal impuesta a las empresas estatales. Desde acá se afirma que Petroamazonas ha mantenido un plan de optimización desde hace 3 años y una reducción de personal actualmente causaría graves problemas a la producción de petróleo. Nosotros hemos venido acá a ratificar el compromiso que tienen los trabajadores de Petroamazonas EP para optimizar la producción petrolera nacional y para defender la estabilidad de la mayor empresa petrolera del país y de la mayor empresa estatal del país. Aseguran que según el ranking de empresas petroleras, Petroamazonas se ubica en el 3er lugar en todo el mundo como una de las empresas con mejor desempeño y rendimiento económico. Si es que se ven afectados los procesos por la salida del personal, eso implicará que Petroamazonas tiene que subcontratar empresas de servicios para brindar esos procesos,
o se vería afectada la producción. La empresa tiene más de 7.000 trabajadores. Reducir un 10% significaría un ahorro del 0.5% del presupuesto, unos 17 millones de dólares anuales. En comparación de que con los planes de optimización en 3 años, Petroamazonas ha logrado ahorrar al Estado cerca de 7.000 millones. Es decir, la empresa ha entrado ya, no de ahora, sino de antes, en un proceso de optimización y de eficiencia, con participación de los trabajadores y con, obviamente, cambios a nivel de ingeniería y de análisis científico-técnico en los procesos operativos. Los trabajadores de Petroamazonas piden diálogo al gobierno y analizar estas cifras y realizar una comparación. Aseguran que despedir personal podría poner en riesgo la producción de petróleo, pues en este momento están trabajando con los mínimos requeridos. Informó Javier Gallo. Dirigentes laborales muestran su preocupación ante la posibilidad de aplicar la flexibilidad laboral como consecuencia de la firma del acuerdo de créditos con el FMI. Los trabajadores esperan abrir un espacio de diálogo con el régimen ante el anuncio del envío de una nueva reforma laboral. La posibilidad de una reforma laboral quedó abierta. El gobierno, tras la firma del acuerdo con las multilaterales de crédito, anunció que es fundamental que el país pueda revisar los alcances de una reforma que logre acoger a quienes hoy se encuentran dentro del subempleo y la informalidad. Las normas, como están actualmente diseñadas, están diseñadas para aquellas personas que tienen trabajo. Pero las normas no se están ocupando de aquellas personas que hoy están en la informalidad, en el subempleo, en el empleo inadecuado o que no tienen trabajo. No se ha anunciado cuándo esta reforma será analizada y enviada a la Asamblea. Lo que sí se asegura es que el país requiere revisar estos aspectos para poder avanzar en un plan económico estable. Todas esas modalidades contractuales necesitamos repensarlas para darle solución a las personas y que tengan sobre todo garantía de derechos. Desde el sector de los trabajadores hay preocupación. Temen que con esta posible reforma se busque aplicar la flexibilidad laboral. Nos preocupa porque no hay una política laboral definida. O sea, todo ha sido, el presidente habló de teletrabajo, no sabemos a qué se refiere, cómo se le va a implementar. Eso significa que todas las medidas que se están tomando son medidas parches que no han resuelto ni resolverán el problema del desempleo ni del empleo. Por ello piden al régimen abrir espacios de diálogo y participación para conocer los alcances de este acuerdo con los multilaterales. Nosotros le hemos propuesto al presidente sentarnos en una mesa tripartita y tratar estos temas pausadamente. Que estarán pendientes a las decisiones que tomen desde el Ejecutivo y a la expectativa ante la posibilidad de una reforma laboral. Informó Javier Gallo. Los representantes de la sociedad civil demandan explicaciones al Consejo Nacional Electoral sobre la posibilidad de que el voto nulo tenga mayoría en la selección de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Señalan que el Código de la Democracia no contemplaría qué hacer en este caso. Veamos. La posibilidad de que el voto nulo sea el triunfador en las elecciones del 24 de marzo, y en especial sobre la selección de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, preocupa a varios sectores. Yo creo que el error se cometió cuando en la consulta no se preguntó a la ciudadanía la necesidad de mantener o no el Consejo de Participación Ciudadana. Milton Espinel y Néstor Marroquín presentaron en el Consejo Nacional Electoral una solicitud para que sus inquietudes sean absueltas. Pero la preocupación que tenemos es que de repente en redes sociales sobre todo existen una serie de opiniones contradictorias, hablando por ejemplo de que se requiere la mitad del padrón más un voto para que se declaren nulas las elecciones, y eso no es cierto. El artículo 147, numeral 3 del Código de la Democracia dice que cuando el voto nulo supere a la totalidad de los votos de los otros candidatos que participarían, se proclamaría esta circunstancia, pero no hay una definición del cuánto. Ellos hablan de un vacío electoral. En el Código de la Democracia habla de que cuando hubiera nulidad de juntas a nivel parroquial, a nivel de juntas en general, después de 10 días se volvería a repetir el proceso electoral para hacer este caso en este tipo de nulidad. Pero en la declaratoria de nulidad, en el caso de que gane el voto nulo, no existe una definición explícita en el Código de la Democracia que le permita al Consejo Nacional Electoral por sí y ante sí volver a convocar la elección. Al parecer a Diana Tamaín, presidenta del máximo organismo electoral, no le preocupa esa inquietud,
porque tendría varias salidas. Yo no quisiera adelantarme a hablar de cosas negativas. De darse el caso, de acuerdo a lo que determina en el Código de la Democracia, será el momento único en el que nosotros podamos pronunciarnos de forma responsable ante el país. Y de no haber claridad, si esa fuera la eventualidad, nosotros tendríamos que ir a hacer la consulta al Procurador General del Estado. Consulta que también podría llegar a la Corte Constitucional, informó Héctor Romero. El monitoreo a la propaganda electoral detecta 149 posibles infracciones que en su mayoría no serían cometidas por los candidatos sino por entidades públicas. Esto de acuerdo al Consejo Nacional Electoral. A 15 días que la empresa Dunipro, contratada por el Consejo Nacional Electoral para el monitoreo de los medios de comunicación, que comprende prensa, radio, televisión y vallas publicitarias, se contabiliza 30.857 propagandas que han sido sometidas a análisis, de las cuales sin novedad hay 30.708. Existen para realizar análisis, es decir, presuntas infracciones, 149. Pero los candidatos a las diferentes dignidades no serían quienes están infringiendo la ley. La mayor parte se podría decir que es propaganda de entidades públicas sin código de autorización del CNE. Ahí incluso está trabajando ya con Contraloría. O sea, las entidades públicas están haciendo propaganda de obras, etcétera, sin la autorización del Consejo Nacional Electoral, presuntamente. Son las delegaciones provinciales las encargadas de verificar la supuesta infracción. Si detectan en las delegaciones provinciales, pasa al Consejo Nacional Electoral el expediente y nosotros le vamos al Tribunal Contencioso Electoral si es que vemos que amerita. Pero ahí no quedaría todo y se pasaría a otras instancias legales. El Tribunal Contencioso Electoral realiza el proceso respectivo y de ser necesario incluso puede llegar a la justicia, como así es, Contraloría, Fiscalía, porque hasta el medio de comunicación puede ser sancionado, porque si están haciendo propaganda no autorizada, utilizando a niños, etcétera. En total son 699 medios de comunicación calificados para hacer propaganda electoral, informó Héctor Romero. Seguimos presentándoles acá a los candidatos, tanto a la prefectura como a la alcaldía. Esta vez vamos con el siguiente candidato a la prefectura de Pichincha. Su nombre, Mario Maldonado, 35 años, profesión comunicador social, estudios en ciencias políticas y relaciones internacionales. La experiencia, director, productor y entrevistador de varios programas de televisión, candidato a la Asamblea Nacional por Pichincha en el 2017, exdirector ejecutivo de el CECAP. Hablamos de Mario Maldonado, que es candidato a la prefectura de nuestra provincia. ¿Qué propone Mario Maldonado? Una prefectura de emprendimiento a través de alianzas público-privadas. Además plantea un proyecto para aumentar la seguridad en la provincia. Miremos. Mario Maldonado es uno de los candidatos más jóvenes a la prefectura de Pichincha. Su experiencia de trabajar de cerca con la comunidad y al estar vinculado a los temas sociales lo llevaron a aceptar este nuevo reto. Veo a la prefectura de Pichincha construyendo viviendas. Esa es otra de nuestra propuesta. Es una de nuestras competencias y nos comprometemos de manera responsable a construir 1000 viviendas anuales, pero para los sectores rurales y más necesitados. Mario Maldonado visualiza a una prefectura de emprendimientos, generar plazas de trabajo a través de alianzas público-privadas, con la creación de créditos es su principal propuesta. Puedan recibir créditos desde $1,000, $3,000 y $5,000 para hacer realidad su emprendimiento. Y no solo queda ahí el tema, la prefectura se va a convertir en el mediador y en una especie de garante para que no te compliquen el poder acceder a tus créditos. Le preocupa la inseguridad en Pichincha. Su plan de trabajo para esta problemática es crear una aplicación móvil similar a un botón de pánico. Cuando se dé un desaparecimiento de una persona, el que puedas ingresar tus datos, la fotografía de esa persona desaparecida, si es que es en horas de la noche que ocurre esto, para que esa información desde la plataforma de la prefectura llegue a la Policía Nacional. Hay que cooperar de esa manera para poder terminar con la inseguridad. El candidato explica que su proyecto está enfocado en potenciar los principales ejes viales y mejorar la conectividad de Quito y
sus valles. Es una vía alterna a la vía Simón Bolívar que va desde el cantón Mejía hasta el norte de la provincia y termina en el sector de Oyacoto. Esa obra la ejecutaremos y es importante. El puente Monjas La Vicentina también es importantísimo. También lo concretaremos en nuestra administración y ya están hechos los estudios. Según Maldonado, los atractivos turísticos de la provincia no han sido aprovechados. El realizar un convenio con el aeropuerto Mariscal Sucre para poder tener un stand permanente que promocione todos los atractivos turísticos de la ciudad de Quito y de los otros 7 cantones que deben estar ahí representados. Mario Maldonado es candidato a la prefectura de Pichincha por el partido político Adelante Ecuatoriano Adelante, lista 7. Informó Priscila Cadena. Vamos a conocer ahora otro candidato más, esta vez para la alcaldía de Guayaquil. Su nombre es Octavio Suárez, su edad 61 años, la profesión doctor en quiropráctica. Su experiencia, ocupó cargos gerenciales en el exterior, candidato por Pachacutic, en la lista 18. ¿Qué propone? ¿Existirá una ordenanza para un salario especial para el obrero? Veamos. Su profesión la ejerce en su consultorio privado. Es especialista en quiropráctica. Luego de atender a sus pacientes, dedica todo el tiempo a la campaña electoral. Él es el doctor Octavio Suárez. Desea ser el alcalde de Guayaquil, auspiciado por Pachacutic. Manifiesta que quiere ser la voz del pueblo, del más necesitado y del más abandonado. Pienso que los gobiernos centrales han fallado y nuestros agricultores han abandonado los campos y eso ha hecho que nuestra ciudad sea superpoblada. Y esto trae pues muchos problemas graves como agua potable, drenaje, vías sin pavimentar. De allí que propone a los guayaquileños. Agua potable, alcantarillado o drenajes y lógicamente pavimentación para que los niños no tengan que pisar lodo para ir a sus escuelas. Desde el Cabildo, Suárez asegura que creará una ordenanza municipal donde las empresas privadas estén en la obligación de pagar salarios preferenciales al obrero. Estos salarios preferenciales son simplemente salarios extras que se determinan en base a auditorías de contratos pasados. Además, eliminamos al intermediario, que por lo general el intermediario es el amigo del funcionario en turno y ese es el que se lleva suculentas comisiones. Además dice que se construirán parqueaderos verticales en el casco comercial. Entonces queremos nosotros construir parqueaderos alrededor del casco comercial donde existan corredores para que nuestros vendedores informales puedan ofrecer sus productos. Junto a sus candidatos a la concejalía del cantón, Octavio Suárez visita cada día aquellos rincones donde expone todas sus propuestas por un Guayaquil diferente. Informó Carlos Julio Gurumendi. Vamos ahora con los otros candidatos. Esta vez presentamos a Teddy Tama, Carlos Mosquera, José Tuárez y Carlos Figueroa, candidatos que aspiran a ocupar una de las 7 consejerías del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Su elección, amigos, será por voto popular durante estas elecciones del 24 de marzo del 2019. Conozcamos un poco más. José Carlos Tuárez Zambrano, edad 41 años, estudios realizados, licenciado en Teología, licenciatura en Teología en la Facultad de Teología de Salamanca, diplomado en Educación Superior, experiencia profesional, voluntario de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, voluntario en la Unidad Educativa San José La Salle, docente del Colegio Sánchez y Cifuentes en Ibarra. Carlos Eduardo Figueroa Figueroa, edad 56 años, estudios realizados, doctor en Medicina y Cirugía, especialista en Cirugía General, experiencia profesional, director médico del Club de Leones Quito Metropolitano, médico tratante de la Universidad Central del Ecuador, profesor de la Universidad Central del Ecuador. El Hospital Carlos Andrade Marín de Quito reanudó la atención de su centro quirúrgico luego de la ruptura de una tubería de agua que afectó al pasillo de acceso al área. Varias cirugías tuvieron que ser reprogramadas. La tarde del martes 19 de marzo, estas imágenes recorrieron las redes sociales. El pasillo de acceso al centro quirúrgico del Hospital Carlos Andrade Marín de Quito registró acumulación de agua tras la rotura de una tubería.
En los videos se observa que el personal de la institución de salud trató de impedir que el agua ingresara a las habitaciones y a los quirófanos. Tras el inconveniente, el Achecán reanudó con normalidad la atención en el centro quirúrgico. Entre 10 y 12 intervenciones que no se las realizaron, decidimos suspenderlas por seguridad del paciente precisamente. Pero en el lapso de esta semana hemos terminado absolutamente con todos los pacientes que fueron suspendidas sus cirugías por precaución. Según Byron Pasquel, jefe del área de cirugía, en la emergencia no se vieron afectados insumos médicos ni los pacientes que se encontraban en el área. Fueron sacados los pacientes, llevados al área de ginecobstetricia, donde teníamos los cuartos ya previstos. Los quirófanos no fueron afectados en el centro quirúrgico para nada. Previo a la reanudación de las actividades, el hospital realizó varias pruebas desde el punto de vista epidemiológico para detectar posibles infecciones. En todo el centro quirúrgico y en el centro obstétrico hicimos cultivos, los mismos que hasta el momento no han reportado un crecimiento bacteriano de bacterias que nos pueden afectar a nuestros pacientes y a las intervenciones quirúrgicas. Informó Priscila Cadena. Vamos directamente a esta hora con Andrea Orbe, está en el Parque del Arbolito. Ahí hay concentración de ganaderos que caminarán hasta el Palacio de Gobierno. ¿Para qué? Para la firma del acuerdo con el sector lácteo. Así que buenos días, Andrea. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal, Robert? Amigos televidentes, así es, Robert, nosotros nos encontramos aquí en el Parque El Arbolito con la Federación de Productores de Leche, precisamente para lo que tú acabas de decir, para esta movilización que va a haber hacia el Palacio de Carondelet en respaldo a la firma del acuerdo para la moratoria del suero. Buenos días, yo me encuentro ya con un representante de la Federación. Coméntenos entonces, ustedes han venido luchando por esta moratoria ya más de 6 meses, ¿no? Por supuesto, más de 6 meses venimos luchando por esta moratoria. Ahora ya la hemos obtenido en manera parcial, esperamos que dé los resultados deseados. También debemos decir que agradecemos el respaldo de las autoridades del gobierno, pero denunciamos un boicot de la industria suerera, no la láctea, de la industria suerera que está dejando la leche deliberadamente a los productores para hacer ver que esta medida no ha funcionado. Un poco como antecedentes, para recordar a la ciudadanía, ustedes hace 6 meses denunciaron que en la leche estaba viniendo más suero que leche mismo, y esa es la solicitud que ahora pues firmarán con el gobierno nacional. Como le digo, parcialmente sí está saliendo. Nosotros queremos que salga totalmente el suero de la cadena láctea. El producto que nos afecta a nosotros se llama bebida láctea, está compuesta por el 40% de suero y el 60% de leche, y es un asunto realmente legal. Gracias al acuerdo 036 y a 2 normas INEN que lo faculta. En el mundo no se usa el suero porque el Códex Alimentario Internacional no lo contempla en estado líquido. Aquí, en este caso, nosotros hemos logrado que salga ya parcialmente y que solo el suero que producen las industrias puedan usar, no puedan comercializar. Con esta moratoria, ¿cuánto tiempo se suspendería el suero en la leche? 6 meses es la moratoria hasta que se tenga un reglamento exclusivo de suero, una normativa clara, donde se diga que el suero debe usarse en donde debe, en otro lado, menos en la cadena láctea y en estado en polvo. Perfecto, muchísimas gracias por esa información. La movilización, entendemos, va a salir a las 8:30 desde aquí, desde el Parque El Arbolito hasta el Palacio de Carondelet, donde se prevé que a las 10 de la mañana se firme el acuerdo con el gobierno nacional para lo que hemos dicho, para la moratoria del suero en la leche. Robert, con esta información yo me despido. Ustedes siguen con más en Estudios. Buenos días. Gracias, Andrea Orbe. Importante información. A continuación, acompáñanos a conocer un hermoso lugar de nuestra Amazonía ecuatoriana. Se trata de Archidona, provincia de Napo. Aquí usted podrá disfrutar de la naturaleza, gastronomía y cultura del pueblo quichua. Ubicada en la Amazonía ecuatoriana, Archidona, también conocida como Archidona la Bella, es la segunda ciudad más grande y poblada de la provincia de Napo. Este destino turístico ofrece a los visitantes nacionales y extranjeros varias actividades en medio de hermosos paisajes naturales. Es así que los viajeros pueden practicar deportes extremos como rafting. Es uno de los primeros deportes que existe aquí. Este es un deporte abierto para todo tipo de personas profesionales, no profesionales. Es un deporte que yo amo y amo mi trabajo y espero que mucha gente venga a disfrutar. Su gastronomía forma parte esencial de su cultura.
La preparación de su deliciosa comida tradicional ha pasado de generación en generación como el maito, un plato típico que se prepara con pescado envuelto en una hoja de bijao. Nuestros padres antiguos a nosotros nos enseñaron a preparar en hoja bijao. Antiguamente no ha habido en qué cocinar. Nuestros abuelos enseñaron así a nuestro padre, entonces nuestro padre le enseñó a nosotros así. Para no perder esa costumbre, nosotros seguimos haciendo lo mismo, lo que dejaron enseñando a nosotros. Los habitantes de esta localidad son el pueblo quichua. Ellos invitan a los turistas a ser parte y conocer este hermoso lugar de nuestro país. Antes no teníamos estos años, digamos, hemos tenido muchas personas que vienen de otra parte, nos dan un aliento al pueblo. Bueno, yo les invito a todos los turistas extranjeros, nacionales y locales a que visiten, que conozcan y que disfruten aquí que hay dentro de la Amazonía. Con la realización de Marco Ruiz, informó Sara Naranjo.